De la Navidad. Y para finalizar esta serie quiero responder 4 preguntas que tenemos aquí de este sermón. Y estas 4 preguntas vienen a continuación. Las siguientes. ¿Quién es Jesús? Quiero que respondamos juntos. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Quiénes son de Jesús? ¿Y cómo responder a Jesús? Estas 4 preguntas para nosotros, para poder tener nuestra meditación y responderla según el sermón, según el pasaje que tenemos aquí. He tomado los primeros capítulos del Evangelio de Mateo y Lucas para presentarles los acontecimientos que ocurrieron en aquella primera Navidad en los sermones anteriores. Estos evangelios nos relatan desde diferentes ángulos lo ocurrido en aquellos días. Ahora, llegamos al Evangelio de Juan y observamos que no nos relata los hechos de aquella primera Navidad, ¿cierto? No está relatado allí. Más bien inicia el Evangelio de Juan con una verdad contundente y divina. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por la gracia de Dios hemos llegado casi ya al término de este año. Y es increíble estar aquí parado delante de ustedes y estar predicando el último sermón de este año. Y Dios ha sido tan fiel con cada uno de nosotros, su cuidado, su protección, su provisión para con nosotros. Y realmente que todos ingresamos a un nuevo año y muchos de nosotros, muchos cristianos en el mundo, se animan con el reto de leer la Biblia en un año. La gran mayoría entra con ese reto, un nuevo año, enero, quiero comenzar a leer la Biblia. Si vas a asumir ese reto muy bonito, deseo decirte que al leer la Biblia, te des cuenta que estás leyendo una historia. Estás leyendo la gran historia de redención, que entre sus páginas y letras verás plasmada una frase, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y quiero que si te asumes ese reto de poder leerlo, quiero que esta frase esté rebotando constantemente en tu mente. La frase es: Dios con nosotros. Dios con nosotros. Sí, hermanos, Dios con nosotros, porque Juan está interesado en mostrarnos esto, que Dios realmente está con nosotros. Dios, el único Dios eterno, ahora está en medio de nosotros. Dios, el único Dios supremo, ahora está en tierras lejanas, terrenales. Dios, el único Dios creador, ahora está con sus criaturas. Jesús, el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, el Hijo del Hombre, quien bajó al mundo para habitar en medio de su creación, dejando sus lugares celestiales, ahora está en tierras lejanas, habitando con nosotros. Como dice Juan 1:14, en el mismo texto que hemos leído, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y ese mismo Verbo se encarnó y habitó en medio nuestro. O como más adelante Juan mismo dice en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. O sea, Dios mismo descendió. Jesús, el Hijo de Dios. Y quiero responder la primera pregunta aquí. ¿Quién es Jesús? ¿Quién realmente es este Jesús? Pues respondo de esta manera. Jesús es, por no decir otra palabra, pero la palabra capta la atención, una representación exacta del Padre. Exacta del Padre. Y tengo 2 razones para poder dar esta afirmación. Tengo 2 razones. Y la primera razón es porque Él es Dios. Porque Jesús es Dios. La Biblia inicia diciendo en Génesis 1:1, en el principio creó Dios ¿qué?
los cielos y la tierra. Y Juan es como que nos da ese panorama desde la antigüedad, desde aquel texto en Génesis, para decirnos aquí en Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, quiero llevar tu mente a los tiempos culturales dentro de ese contexto cuando Juan tiene que decir estas palabras en su evangelio para anunciarlo alrededor del mundo, y precisamente dentro de una cultura muy diferente a la que Juan y muchos pensaban. Esta declaración fue contundente para el mundo filosófico llevado por los griegos. Ahora, quiero darte un poco más de contexto en cuanto a esto. La palabra verbo es la palabra logos. Logos es lo que significa esta palabra verbo. Y esta palabra era muy bien conocida en aquellos tiempos seculares por muchas personas. Cuando alguien escuchaba la palabra logos, se familiarizaban muy rápido con lo que estaba diciendo. ¿Por qué? Porque para los filósofos, logos era la fuerza que gobernaba el mundo. Porque logos era lo que rodeaba el mundo, que había sido creado por una fuerza. Y cuando Juan viene con esta declaración al decir, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, esto era muy difícil de poder creer para un filósofo estoico, porque era muy contrario a su propio pensamiento y al pensamiento de la gente que rodeaba. Un filósofo consideraba que el espíritu o el alma era algo bueno, era algo puro. Y todo lo que relacionaba a lo material, ¿qué era? Todo lo contrario, malo. Y era incomprensible. No cabía en su lógica, en el pensamiento de ellos, cómo este ser que dice ser Dios, ahora no solamente decreta su deidad, sino más adelante dice que fue hecho carne. No podían entender cómo este logos podía ser visto por el hombre y tener algo corporal. Incomprensible. Podemos leer el texto. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. La palabra. Ahora usted se puede pensar, ¿y por qué le pusieron verbo? ¿Por qué no pusieron exactamente lo que la traducción griega nos quiere decir, la palabra? ¿Por qué usaron? Y recorriendo un poco ahí en los comentarios, bueno, algunos dicen porque el verbo es la acción, es un ser activo. Algunos dicen eso. Otros dicen porque dentro de la oración, la parte importante dentro de una oración, ¿cuál vendría a ser? El verbo. Por ese motivo también dejaron esa palabra, la traducción ahí. Pero no sé cuál puede ser realmente la inclinación, porque lo que sí sé es que hay algo exacto aquí. Y tres cosas maravillosas que podemos sacar de este texto, de esta línea tan corta. Una, que Jesús existió desde el principio. Desde el principio de la eternidad. Jesús. Dos, que Jesús estaba con Dios. La segunda persona de la Trinidad estaba con Dios. Y tres, que Jesús es divinamente igual con el Padre. Igual. Podríamos decir este pasaje de Juan de la siguiente manera. Escúchelo cómo puedes tenerlo de esta manera. En el principio existía Jesús. Y Jesús estaba con Dios. Y Jesús era Dios. ¿Quién es este Jesús? Pues Jesús es
Dios. Segunda razón para poder descifrar a este Jesús. ¿Quién es Jesús? Bueno, la segunda razón es porque Él es el autor de la creación. El autor mismo de la creación. Dios creó el universo entero. ¿Y sabes cómo Dios creó todo el universo? Por el poder de la palabra. Así lo relata la Biblia, ¿cierto? Génesis capítulo 1, usted ve, Dios habló y ¡pum!, fue hecho algo. Día tras día, Dios hablaba y las cosas se creaban. Mira lo que dice Juan 1:3. Todas las cosas por Él. ¿Quién es ese Él? El Verbo, la palabra, Jesús. Por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿quién es el creador? Jesús mismo. Y es como que Juan está intentando conectar esas dos grandes verdades desde el comienzo del Génesis a este tiempo en el Evangelio de Juan, para conectarnos esta verdad que Él es el creador y que todo fue creado por medio de Jesús. Dios creó la tierra hablando. Por ejemplo, en Génesis 1 se menciona que cuando Dios creó, fue hecho. Por ejemplo, dijo, sea la luz, ¿y qué fue? ¡Pum! La luz apareció. Todo fue creado por el poder de la palabra de Dios. Y si Dios creó con tan solo hablar, Él es el autor de la creación. Entonces, la palabra más exacta que da esencia a este texto es que Logos. La palabra. Jesús es el Logos. Y por el Logos, es decir, por la palabra que fue creado, todo el universo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Recordemos un poco más el pensamiento de aquellos tiempos. Había este pensamiento que el mundo no es producto de una fuerza, el pensamiento que circulaba era que todo era producto de la fuerza, todo era producto de una cosa que simplemente no había alguien que iniciaba todo. Y al ponerlo delante de nosotros, la realidad misma de lo que Jesús está haciendo con su creación, creando por medio de Él y por Él, el mundo no es un producto de una fuerza o un mito que no significa nada. Tampoco no es una estructura racional más al sistema que tenemos cognitivo. Porque lo que dice Juan en 1:3 exactamente declara que Cristo le dio forma a todas las cosas creadas. Porque como dice Juan, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada. ¿Quién es este Jesús? Pues es Dios. Y no solamente Dios, sino también creador. Creador. Saltamos a la siguiente pregunta y quiero responder, ¿qué hizo Jesús? No solamente quién es Él, sino también qué hizo. Pues Jesús es el Dios encarnado. Es el Dios encarnado. Lo increíble de este Dios es que el Jesús del cristianismo se hizo carne. Y en todas las religiones del mundo podemos percibir o conocer que no existe profeta o maestro o Dios que se haya hecho hombre y hacer lo que Jesús únicamente pudo haber hecho. Porque Juan 1:14 dice, y aquel verbo, aquella palabra, fue hecho carne y habitó en medio nuestro. ¿Y qué quiso hacer Jesús con eso? ¿Qué quiso hacer Jesús en mostrar su deidad y ahora mostrar que es corporal? Bueno, le quiso dar un significado. Le quiso dar el significado de la vida. Le quiso dar el significado de la vida que es una persona. Un ser que habitó en la tierra. Juan está diciendo que existe un telos,
Es decir, un propósito. Un propósito. Un propósito para nuestras vidas. Juan nos está mostrando el significado de la vida. ¿Y cuál es este significado entonces? Que Jesús mismo se encarnó para dar vida a este propósito. Jesús mismo se encarnó para dar vida a este telos, a este propósito. O para ser más exacto, Jesús mismo se encarnó para dar vida al hombre. Por eso pensar que Cristo es nuestra vida. Porque si no hubiera encarnación, no habría vida para el hombre. Podríamos explorar y pensar y creer en esa deidad tan trascendente, inalcanzable, pero se hizo tan cerca, tan inmanente, y le dio significado a lo que pensábamos, a lo que creíamos, a lo que sentíamos. Le dio significado ¿al qué? Al encarnarse. Le dio un propósito y dio vida a algo. Y no solamente se encarnó, sino también el texto nos dice que habitó entre nosotros, ¿correcto? Muchos comentaristas dicen que la palabra habitó no contiene todo el peso del significado que implica. Lo que ha sido traducido como habitó es el vocablo esqueno. Y en el Antiguo Testamento se usaba la palabra esquene para referirse a un lugar específico del tabernáculo. ¿Sabes cuál es? El lugar santísimo. ¿Y dónde y qué habitaba en el lugar santísimo? La misma presencia de Dios. Y esta palabra es la misma palabra que Juan está usando ahorita aquí. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó en nosotros. Esto podríamos traducirlo de la siguiente manera. El verbo se hizo carne e hizo tabernáculo entre nosotros. Tabernáculo entre nosotros. Su misma presencia. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creer eso? O sea, quiero llevarte a pensar eso. Dios en Jesús hizo su morada para manifestar toda la plenitud de su presencia, su completa vida en nuestros cuerpos, muertos al pecado. Somos residencia de la segunda persona de la Trinidad. Te lo vuelvo a decir. Somos residencia de la segunda persona de la Trinidad. Como Pablo dijo en Colosenses, Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. Aquel verbo que fue carne e hizo su tabernáculo, su misma presencia, habitando en el hombre. ¿Y por qué era necesario que Jesús se encarne entonces? ¿Por qué era necesario esto? Y lo respondo con un texto. Ahí mismo, Juan 4 y 5. Porque en Él estaba ¿qué? La vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hay una frase que nos ayudará a conectar todo el concepto de estos textos. ¿Sabes cuál es la frase? Jesús es la vida. Jesús es la vida.
Y llegamos al corazón de este sermón, que Jesús es la vida, el Dios creador del universo, el Logos, la palabra, se encarnó, habita en medio nuestro. ¿Y qué produce? Vida, porque en Él estaba la vida. Y esa es la razón de su encarnación, porque Dios pudo haber mirado desde el cielo y pudo haber dicho a la gente, muy bien, qué bien que lo están pasando. Bueno, relajado pudo haber estado, pero no hubiera sentido para nosotros en la realidad misma de la percepción de un Dios, a menos que tuviera que haber nacido, encarnado, y pueda haber producido algo que para nuestros ojos en las Escrituras era palpable. Hasta la siguiente pregunta: ¿qué hizo realmente Jesús por mí? ¿Qué hizo por mí? ¿Qué es lo que Jesús hizo por mí? Para responder esta pregunta tengo dos pensamientos. Primer pensamiento: Jesús es la luz que vino a morar en medio de las tinieblas para alumbrar la vida de los muertos. Jesús es la luz que vino a morar en medio de las tinieblas para alumbrar la vida de los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Yo, nosotros, el mundo entero. ¿Y qué representa las tinieblas? Porque el texto de Juan dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. ¿Qué representa las tinieblas que Juan repite 2 veces? Pues las tinieblas representa el mundo caído por el pecado. Muerto yo, bajo un mundo caído por el pecado. Y en este mundo caído, habitado por personas muertas al pecado, Jesús vino a alumbrar, siendo la representación del resplandor mismo de la gloria de Dios. Dejó su trono para mostrarnos luz. Dejó el esplendor para venir y mostrarnos más de cerca la gloria misma de Dios. Jesús con su luz pone fin al pecado y destruye el imperio de la muerte con su vida. Pero ¿sabes qué? Hubo un obstáculo. ¿Quién fue ese obstáculo? Nosotros mismos. Nosotros mismos. Versículo 9 en adelante. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Claro, cobraba sentido todo lo que estaba haciendo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Jesús viene a resplandecer toda su gloria. Jesús viene a resplandecer toda la luz potente de Él mismo, en esencia, la sustancia misma de Dios, el resplandor mismo de la gloria de Dios para el hombre. ¿Y qué hace el hombre? Rechaza. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. ¿Eres uno de los que rechazaron a Jesús? ¿Eres uno de aquellos que rechazó toda su gloria, toda su luz, toda su obra? Si eso es cierto para ti, si te encuentras dentro de ese grupo que rechazó
o que rechaza aún todavía la obra de Dios, mira lo que más hizo. Y segundo pensamiento, y este nos conecta a este pensamiento, que Jesús mismo, siendo la vida, se humanó para manifestar la potencia más directa de dos cosas: de su gracia y su verdad. Siendo Él la vida, tomó forma corporal para manifestar con mayor potencia, con mayor visibilidad, con mayor esplendor, toda aquella gracia y toda aquella verdad que solamente Él pudo haber plasmado a través de su propia vida. Jesús, con su encarnación, hizo posible el puente que estaba separado entre Dios y el hombre. Aquel puente que estaba roto por nuestra propia condición, por nuestra propia realidad caída. Ese puente que estaba quebrado por el pecado. Jesús vino a hacer una renovación de todo y volver otra vez a esa conexión de Dios y el hombre. Primero, el mundo está lleno de tinieblas y de engaño. Y solo hay una persona que puede hacer que eso desaparezca. Y la única manera de hacer que todo eso desaparezca, todo ese engaño desaparezca, es con el mismo Jesús. Porque Jesús, textos más adelante, en el mismo libro de Juan 14:6, dice que Él es la vida. Él es el camino. ¿Y Él es qué? La verdad. La verdad. Ninguna otra religión del mundo puede dar una afirmación tan contundente sobre la verdad. Y ni mucho menos puede mencionar que esa persona es la verdad. Y Jesús mismo no dijo diciendo yo contengo la verdad, sino mismo dijo yo soy la verdad. Y esa verdad pues rompió todo el engaño que existía en el mismo corazón del hombre, apartado, enrumbado en todas las tinieblas de su propia desesperación pecaminosa. Y Jesús viene y se para delante de la humanidad y dice yo soy la verdad, y yo soy la vida, y yo soy el camino. No solamente eso, sino también Jesús, que es el autor de la creación, ahora está en medio de sus criaturas. Él es como creador ahora morando con sus criaturas. ¿Haciendo qué? Nacer como un ser humano. Nacer como un ser humano. Como cualquier otro, humildemente dejó las glorias de los cielos para cruzar a nuestra tierra, no buscando su propio bienestar, sino el nuestro. Jesús se vació a sí mismo. Se despojó para venir por nosotros, para vivir entre nosotros, para llevar nuestras ropas, para hablar nuestro idioma, para razonar a nuestro nivel cognitivo caído, para sufrir con nosotros, para padecer con nosotros, y al punto mismo de morir por nosotros, humillándose en una cruz, al punto más bajo, y siendo el espectáculo, el show de todo el imperio romano y toda la gente que en algún momento le siguió. Y todo eso Jesús hizo por el hombre. ¿Acaso esto no se puede llamar gracia? Que eso mismo Cristo Jesús hizo. No solamente plasmó la verdad para toda la humanidad, sino hizo algo. El que es y el que hizo. Y manifestó su gracia. Entonces la pregunta es, ¿cómo percibimos esta gracia y verdad? Y tal vez puedo cambiar la pregunta para ser más exacto y respondo aquí la tercera pregunta. ¿Quiénes son de Jesús? ¿Quiénes son aquellos que son de Jesús?
Y Juan dice algo en el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. 1. Engendrados de Dios. ¿Quiénes son de Jesús? Todos aquellos que han sido engendrados por Dios, de Dios. Juan en el versículo 13 nos aclara lo que significa ser engendrados de Dios usando 3 descripciones negativas. 3. La primera es que no de sangre. Es lo que Juan dice, no de sangre. Es decir, ser engendrado de Dios no depende de un linaje o del trasfondo que una persona tenga. No depende de eso, no es de sangre. Segunda negación, no de voluntad de carne. ¿Qué quiere decir eso? Como dice en Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y por último, no de voluntad de varón. Y esto quiere decir que es imposible producirlo por nuestros propios méritos. Jesús da tres negaciones para decirnos que todos aquellos que son verdaderamente hijos de Dios, no puede ser de sangre, no puede ser de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios mismo. Estas negaciones es para mostrarnos que es pura obra de Dios. Como dice el texto en versículo 13, sino de Dios. ¿Sabes? Dios es el que inicia todo. Y nos pone la figura de engendrar. Nos pone la figura del nacimiento. Y es para nosotros, para que nos pueda mostrar que por nosotros mismos no podemos hacer algo para llegar a ser hijos de Dios. A menos que Dios nos engendre por medio de Cristo Jesús. Usted no eligió a sus padres, ¿cierto? Nadie elige su padre o su madre. Nace en esa figura engendrando, siendo engendrado, y da a luz un nuevo nacimiento. Esa figura está para nosotros, para que en nosotros mismos no pueda haber algo para llegar a ser un hijo de Dios. Y para terminar, ¿cómo respondemos entonces a Jesús? ¿Cómo responder a todo lo que Él es, todo lo que Él hizo? ¿Cómo respondemos a este Jesús? ¿De qué manera? Pues el versículo 11 y 12 nos aclara muy bien. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Más, a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Una sola respuesta. ¿Cómo responder a Jesús? Creyendo en Él. Creyendo en Él. ¿Quiénes son los engendrados de Dios? ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Dios? Tal vez, siendo un poco más exacto, una pregunta directa a tu corazón: ¿tienes en tu vida esta gracia y verdad? Esta gracia y verdad ha cautivado completamente tu corazón, que solamente sale de tu corazón creer en aquel Jesús. Y la respuesta es clara. Todos los que creen, los que verdaderamente creen que Jesús vino a dar vida y alumbrar a esta vida muerta en pecado,
que vino a encarnarse para que por medio de su vida pueda producir una nueva vida en mí, por su vida, su muerte y su resurrección, pueda alcanzar aquella gracia y verdad. Y si tuviera que analizar mi propia vida y verme reflejado en toda la obra que Dios ha hecho por mí, ¿sabes qué? ¿Cuál es mi conclusión? No lo merezco. No lo merezco. No merezco todo lo que Dios pudo haber hecho por medio de Jesucristo por mí. Pues justamente es allí donde va el Evangelio. Y el Evangelio precisamente va cuando primeramente me dice la mala noticia. Que por mi pecaminosidad no puedo, por más que intente, fallaré. ¿Y sabes cuál es la buena noticia? Que Jesús lo hizo todo. Que Jesús lo hizo todo por ti. Desde el punto de su nacimiento, transcurrir su vida, hasta llegar a la muerte y resucitar. Si tú has creído verdaderamente en Cristo Jesús, Él vendrá por ti. Ya no serás de aquel grupo que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Serás de aquel grupo que espera con ansias que venga, ya no como aquel bebé en pobreza y en debilidad y en todo ese dolor mismo que significaba su nacimiento. No, ya no vendrá así, vendrá radiante, poderoso, victorioso, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vendrá por los suyos, pero no vendrá por todos. Vendrá por aquellos que creyeron verdaderamente quién es Él y qué hizo. Y te animo a que consideres que estas verdades de Juan cautiven tu propio corazón y llenen tu corazón. Hoy puede ser el día de tu salvación. Inclinemos nuestros rostros para poder orar. Padre, llegamos a ti y llegamos con el corazón roto, caído. Y no tenemos que ni siquiera decírtelo porque ya lo sabes. Porque aún todavía en la